Ya. Estamos grabando. Vamos a ver entonces ahora otros microorganismos un poquito más grandes. No son patologías o infecciones que sean tan comunes como las bacterias o los virus, ya que son los hongos. ¿Qué saben de los hongos? ¿Qué podemos decir de los hongos? ¿Cómo? Ya tienen un reino aparte, ¿cierto? El reino fungi. También se le conoce como el reino micótico, ¿cierto? ¿Qué más? Sus células son eucariontes. Ya, son células de tipo eucarionte. Y poseen pares celulares. Pero no se clasifican como células eucarionte animal o vegetal, ¿ya? Sino que tienen otras características que son propias de este reino. ¿Ah? Sí, se clasifican. Vamos a ver algunos hongos pluricelulares, ¿cierto? Que están conformados por más de una célula. Y también tenemos los unicelulares, y la más común son las levaduras. Ya, entonces, habíamos dicho que son organismos de tipo eucarionte, son micro o macroscópicos, uni o pluricelulares, y son bastante ubicuos. Podemos encontrarlos en una gran variedad de hábitats, no solamente produciendo micosis o patologías micóticas, sino que también los podemos encontrar en la naturaleza y forman parte de los grandes descomponedores de materia orgánica. Se le llama levadura al hongo unicelular. La familia más común de levaduras es la Saccharomyces, ¿ya? Y ahí encontramos la cándida y también encontramos las levaduras de la cerveza, del pan. Entonces, si te das cuenta que tienen como una amplia gama de funciones, entre comillas, porque forman parte de microbiota normal y son patógenos y además se utilizan para la fabricación de algunos alimentos. ¿Ya? Este es como el hongo típico, ¿cierto? La famosa seta, el hongo macroscópico, que no son los hongos que nosotros vamos a estudiar en este momento, ¿ya? Sino que vamos a estudiar el moho, que son los hongos pluricelulares, y las levaduras, que son los hongos unicelulares. Estos se consideran oportunistas, pues ustedes los pueden ver fácilmente en la naturaleza, especialmente contaminando alimentos ricos en carbohidratos. Podemos encontrar el moho, bueno, obviamente primero que todo tiene que haber humedad. Segundo, tiene que haber oscuridad y temperatura. Aunque crecen fácilmente a temperatura ambiente, incluso pueden crecer a temperatura de refrigeración. Muchas veces han sacado un limón, ¿cierto? Una naranja con una mancha verde, ese es un moho. Para nosotros, para las personas inmunocompetentes, no. Pero para un paciente que está, por ejemplo, en tratamiento con quimio, o es trasplantado, está con tratamiento corticoide y pacientes SIDA, sí. Puede generar principalmente neumonías por aspiración de espora. Aquí está, ¿dónde los podemos encontrar? Como habíamos dicho, por ejemplo, realizan biotransformación, fermentación por parte de levaduras para la fabricación de pan, por ejemplo, o de alcoholes, la cerveza, por ejemplo, principalmente los fermentados. Tenemos también que se utilizan los hongos para fabricación o síntesis de algunos medicamentos. Bueno, penicillium, ¿cierto? Fue el Penicillium notatum, que es un moho. Acá tenemos este es un penicillium.
Y la especie Penicillium notatum fue de donde se obtuvo, vamos a anotarlo en el chat. Fue de donde en realidad se descubrió primero que tenía una sustancia antibacteriana, la cual posteriormente, 20 años después, se pudo aislar esa sustancia de este hongo y se pudo utilizar como antibiótico siendo la penicilina natural. La penicilina que lamentablemente ahora se usa muy poco porque no todas las bacterias son sensibles a la penicilina. No. A ver, en el caso de las penicilinas, claro, están las penicilinas conocidas como naturales, que la verdad ya no se sacan del hongo propiamente tal, sino que son sintetizadas en forma artificial, pero son semejantes o idénticas a la estructura extraída del hongo. Por ejemplo, la penicilina tal cual, penicilina G, la G sódica, la benzatínica, la B, la V, etc. No, esas son semisintéticas. Utilizan parte de la estructura original, pero se han ido modificando los radicales. Mantienen el anillo beta-lactámico, que es como lo que proviene del hongo, pero se han ido cambiando los radicales. En el caso de las aminopenicilinas, que son las semisintéticas, y ya luego las sintéticas propiamente tal, que son, por ejemplo, las antipseudomónicas. La ticarcilina, la piperacilina, completamente sintéticas. Industria alimenticia nuevamente, hay muchos quesos que son fabricados a partir de hongos también, el queso Roquefort, el queso Camembert, son quesos con hongos famosos, ¿ya? Son Penicillium además, el Penicillium roqueforti para el queso Roquefort, el Penicillium camemberti para el queso Camembert, y son, la verdad es que son incluso, se pueden llamar como delicatessen, que son los alimentos carísimos que se utilizan en la cocina. No. No lo sé. Yo creo que podría considerarse ese tipo de hongos como emergente. En el caso de la levadura que se utiliza para la fabricación de la cerveza, que es la Saccharomyces, hasta un tiempo empezaron a aparecer papers que indicaban que esa levadura era emergente y había empezado a aparecer como casos clínicos en pacientes SIDA, siendo que siempre se utilizó para la fabricación de alimentos. Sí, es la misma. También se utilizan los hongos para control biológico, por ejemplo, para insectos, por ejemplo, nemátodos en vegetales, simbiosis, ya las famosas micorrizas, que son estas colonias de hongo que se encuentran en las raíces de algunas plantas para fijar nitrógeno. Y como habíamos dicho, son grandes bioremediadores, ayudan mucho a lo que es la descomposición. Algunos producen micotoxinas, algunos producen alergias, ¿ya? Y en el ser humano, aquí estamos nosotros, producen las famosas micosis. Como habíamos dicho, los hábitats de los hongos es bastante amplio. Podemos encontrarlo en una gran variedad de nichos ecológicos. Hay 100.000 especies descritas, pero solamente 400 especies pueden generar algún tipo de patología en el ser humano o en los animales. En el caso de los animales son zoonóticos. Si el animal tiene un hongo, es fácil que sea contagiado al dueño o a la dueña de este animal. Eso es lo que se conoce como las dermatomicosis. O también conocidas como tiñas. Dermatomicosis.
también conocidas como las tiñas. No confundan, por favor, porque nos ha pasado varias veces, que confunden la tiña con la sarna. ¿Ya? No es lo mismo. La tiña es producida por hongo, la lesión es muy característica, la vamos a ver, y la sarna es producida por un ácaro, por el ácaro de la sarna. Se han encontrado hongos en hábitat frío, seco, bueno, humedad obviamente siempre van a crecer. Los comensales, el más importante que hemos nombrado siempre, el hongo comensal, es la cándida. ¿Ya? La cándida la vamos a encontrar, que es el hongo unicelular, la vamos a encontrar en la piel, en las uñas, en los genitales, en la boca. Pero se mantiene en equilibrio con el resto de la microbiota normal bacteriana. Y como hemos visto también, puede pasar a ser oportunista. ¿Ah? Sí, es fácil tratar los hongos, no hay resistencia conocida, pero sí hay dos especies de cándida principalmente que están presentando resistencia a los antimicóticos, que es la cándida albicans, lo vamos a anotar para que lo tengan presente. Cándida albicans y la cándida krusei. ¿Ya? Esas dos cándidas están presentando resistencia a los antimicóticos. Entonces hay que hacerle un antifungigrama. En Arica no se hace, porque quizás no tenemos aún esas cepas resistentes. Antifungigrama. Acá tenemos una tiña. Por lo general las tiñas, que vamos a ver un poquito en profundidad, por lo general las tiñas afectan obviamente la piel o cualquier tejido que tenga queratina. O sea, puede afectar piel, uña o pelo. Y ahí, como ven, hay una zona conocida alopécica, ¿cierto? Que hay pérdida de pelo, porque lo más probable es que el hongo se haya introducido en los folículos pilosos. Y eso hace que el folículo, ¿cierto?, pierda la raíz del pelo. Ahora, dependiendo de la profundidad de la tiña, porque la mayoría de las tiñas afectan la superficie de la piel, la parte queratinizada, que es la más superficial, ¿cierto? Entonces, mientras más superficial la tiña, más fácil que se recupere el pelo que se perdió. Ahora hay tiñas que son más profundas y ahí ya hay compromiso, ¿cierto?, mayor del folículo piloso, y ahí la verdad es que el pelo no se puede recuperar. Bueno, ahí tenemos el típico cítrico, ¿cierto?, una naranja con un penicilio. Sí, pero eso lo vas a ver con más calma. Yo los manejo muy poquito, pero tenemos, por ejemplo, los más comunes son los azoles, por ejemplo, el clotrimazol, el fluconazol. ¿Ya? Son los que más se utilizan. Y además, el uso que ellos tienen son de tipo tópico. ¿Ya? O sea, en pomo, una pomada, ¿cierto? Y se aplica en la tiña. Ahora, en el caso de la tiña de las uñas, ya es un poquito más complicado, porque ahí el paciente tiene que tomar el antimicótico, porque tiene que esperar que la uña cambie completamente, y ahí estamos hablando por lo menos de 6 meses. Es como cuando alguien se pierde la uña, ¿cuánto se demora en aparecer la uña nueva? Cuando uno se golpea, siente que hay moretón en la uña, ¿cuánto tiempo se demora en cambiar la uña completa? Más o menos 6 meses, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa cuando hay hongo en la uña. Es súper común el hongo en la uña en los abuelitos, porque bajan su defensa, es su mismo hongo de la piel que se introduce en la uña, ¿cierto? A veces también aparecen hongos en las uñas por trauma, porque le aprieta el zapato, porque se golpeó, se enterró una astilla, también pueden aparecer hongos en las uñas. ¿Ya?
Bueno, ahí tenemos las características típicas de la célula micótica, y como habíamos dicho, son células de tipo eucarionte, a diferencia de las plantas no tienen clorofila, ¿ya? Son heterótrofos, o sea, se alimentan de materia orgánica, son inmóviles, tienen una pared celular distinta, no es celulosa, sino que es quitina, tienen la capacidad de almacenar glicógeno, crecen en ambientes ricos en hidratos de carbono. Su membrana celular, en vez de tener colesterol, tiene ergosterol. Realizan digestión exógena. Esto significa que ellos liberan al ambiente sus enzimas digestivas. De esa forma degradan el alimento y posteriormente lo absorben. Y también se caracterizan por ser aerobios de tipo facultativo. ¿Cómo? ¿Tú dices por esto? ¿Por el carbohidrato? No sé si tendrá relación. No tengo idea. ¿Ya? No creo, porque hay pacientes que generan neumonías por hongo. Y no necesariamente tiene que ser un paciente diabético. ¿Qué contiene la célula fúngica, tanto pluri como unicelular? Tienen su núcleo, ¿cierto? Bien formado, con una membrana, presentan vacuolas de glicógeno en su interior y tienen toda la maquinaria típica de una célula eucarionte. Tienen retículo, tienen aparato de Golgi, tienen una mitocondria multiramificada, tienen cuerpos lipídicos, membrana, pared, y bueno, eso lo vamos a ver luego. Cuando se forman cicatrices es cuando ellas se van dividiendo, pero no se separan, sino que siguen como... Perdón. Espérense. ¿Aló? Dime. Yo estoy en clase ahora acá arriba, o abajo, tuyo. Hay un celular, dice la profesora en la sala. Sí, estoy preguntando eso. Gracias. Voy a mandarlo si es que a alguien se le quedó. Gracias. Vaya, vaya, rápido, rápido, rápido. Qué bueno que contesté, si no se queda el celular ahí toda la vida. Claro, más. Ya. Luego vamos a ver, la cicatriz, la verdad, sirve mucho para el diagnóstico. Para el diagnóstico, para decir qué hongo, a qué familia pertenece. Pero lo vamos a ver luego. Ellas, por lo general, se dividen por mitosis. Los hongos se dividen por mitosis, especialmente los que son filamentosos, pero no se separan las células. Entonces van quedando como cicatrices entre cada célula. Bueno, dijimos entonces que tenían una pared celular, ¿cierto? Que está conformada por quitina, además tiene una matriz, ¿cierto? Que está conformada por proteínas, polímeros de glucosa, galactosamina y manosa. La función principal, como toda membrana, como toda pared, ¿cierto? Estabilidad osmótica, también presenta anticuerpos, perdón, presenta antígenos, presenta antígenos que nos permite también a nosotros determinar o diagnosticar, perdón, no diagnosticar, sino que más que todo identificar a través de estos antígenos de superficie que son únicos de cada especie. En el caso de la membrana, como todo el célula eucarionte, presenta una bicapa de fosfolípidos, también tiene proteínas que permiten el paso de sustancias, y en vez de tener el colesterol como una célula animal o vegetal, contiene ergosterol. Con respecto a los organelos, lo mismo, similares, iguales a lo que son la célula animal, un aparato de Golgi que está conformado por sus cisternas, ¿cierto? Tiene lisosomas que tienen enzimas hidrolíticas. Esta estructura sí no la tienen las otras células, que son los quitosomas, que son partículas subcelulares de enzimas de quitina, ¿cierto? De esta quitina sintetasa para la síntesis de microfibrillas que forman parte del esqueleto interno, ¿cómo se llamaba? El citoesqueleto, perdón. Con respecto al núcleo, tiene su membrana nuclear y contienen más de un cromosoma de tipo lineal.
Con respecto a los hongos filamentosos, contienen estas estructuras, que se conoce como micelio. Lo vamos como análogo a las ramitas de una planta. Y tenemos tres tipos de micelio, que es el micelio vegetativo, el micelio aéreo y el micelio reproductivo. El micelio vegetativo es el que crece pegado al sustrato. En el caso del laboratorio, es el que crece pegado al medio de cultivo. Y es el que se encarga de absorber los nutrientes. En el caso del micelio aéreo, son las hifas vegetativas que crecen en orientación vertical, o sea, como que vienen después del micelio vegetativo. Y por último está el micelio reproductivo, que es donde se encuentran las estructuras para la reproducción, tanto sexual como asexual. Sí, hacen mitosis, también hacen meiosis. Pero meiosis no se ve en in vitro, se ve solamente en la naturaleza. Igual podrían empezar a ver si alguien el día para los laboratorios, si ya tiene alguien en el refrigerador, algo con honguito, tráiganlo para que lo podamos tener hacer siembras de hongo y podamos verlos a microscopio. ¿Ya? Se demoran más o menos 7 días, así que sería bueno que los trajeran, que empezaran a traer y los vamos guardando. ¿Ya? Lo que aparezca, pan, un tomate, un limón. Una duda que me queda a veces es que a veces pan que pasa una semana y se llena de hongo, pero el pan que pasa una semana y en vez de eso se pone... Depende qué pan. Depende qué pan. ¿Qué pan? Por ejemplo, pan con liso. Ya, pero ¿qué? De fabricación. Cómprate un pan de masa madre y a los 3 días va a tener hongo. Cómprate un pan de estos castaños y un mes sin hongo. Un mes sin hongo. Fácilmente. Porque tienen antimicóticos. Les colocan antifúngicos. Claro, pues, para que el pan te dure. Porque eso de que a veces había en casa abuelita venía y decía, no, este pan lo vamos a poner acá y lo dejaban ahí y después se parte allá. Pero el pan estaba duro, ¿sí? Pero lo ponían al sol, pues, no en la oscuridad. Sí, pues, pero ¿qué pasaba? Por eso, porque estaba al sol. Porque los rayos UV matan el hongo. ¿Ya? Para que el hongo te crezca, por lo general tiene que estar en oscuridad, tiene que haber humedad y tiene que haber un poquito de temperatura, o por lo menos temperatura ambiente, aunque ellos crecen en realidad en cualquier parte. ¿Ya? Pero es más también la fabricación, por más que digan multisemilla, súper saludable, pero tiene antimicóticos. Pero no se te va a llenar de hongo el pan. ¿Ya? Entonces, no sé qué tan sano puede ser ese pan. Eso puede ser peligroso. A ver, se ha visto, y no sé si se los comenté en algún momento, ¿cómo se llaman estas? Y la faena de carne, cuando es de tipo masivo, a los animales le dan mucho antibiótico, muchísimo antibiótico, y hay registros de que esos antibióticos pueden generar resistencia en bacterias humanas. ¿Por qué? Porque son dosis subclínicas para nosotros. Al animal se los dan para que no prolifere la bacteria que ellos ya tienen, como cuál, la salmonela en el caso del pollo, la Escherichia coli chu en el caso del vacuno. ¿Ya? Son dosis muy bajas. Son dosis muy bajas, entonces, claro, en el animal no prolifera su microbiota normal, porque en realidad la salmonela y la Escherichia coli son microbiota normal de los animales, pero para nosotros es clínico, ¿cierto? No prolifera y lo que yo estoy comiendo en esa carne también es antibiótico en dosis subclínica. Entonces, si yo tengo una Escherichia coli que me está generando una infección urinaria, que yo no me doy cuenta porque quizás me está solamente colonizando, esa Escherichia coli está recibiendo ese antibiótico que yo estoy comiendo. Porque yo me estoy tragando con la carne semicocida, porque me gusta multihuerta, ¿cierto? Que sí. ¿Ya? Entonces, en algún momento que yo quiera tratar esa Escherichia coli con un antibiótico, no le va a hacer, o con ese mismo antibiótico no le va a hacer absolutamente nada. Y se han visto casos, si está registrado. Hay artículos que han registrado eso, incluso en Chile.
antibiótico bastante como simple, por así decirlo. ¿Cómo? Eso debe ser antibiótico antiespecie, simple. Lo más probable. No sé, la verdad es que no sé, yo creo que si buscan uso de antibióticos ¿cómo se llama? En faena de carne van a encontrar muchos antibióticos, pero lo más probable es que sean de amplio espectro. No creo que sean de cualquier otro, sino que sean una No lo sé, penicilina. no lo sé, Christopher. Te mentiría si te dijera cuál, no tengo idea. Pero lo más probable es que sean de amplio espectro. De uso animal, lo que más se utiliza son las tetraciclinas. Y las tetraciclinas son de amplio espectro. Igual había mencionado la oxacilina. No sé, no lo recuerdo. Pero sí las tetraciclinas se utilizan mucho. Sí, la cloxa también se utiliza mucho en animales. La cloxacilina. Ya, entonces, estábamos aquí. Micelio reproductivo. Lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, si es que traen los alimentos, es reproducción asexual. La forma sexual, ellos hacen esporas. Y esas esporas fácilmente proliferan. En cambio, cuando hablamos de reproducción sexual, hay gametos. ¿Ya? Hay formación de gametos, pero eso solamente ocurre en la naturaleza. Bueno, ¿qué necesitan ellos para crecer? Primero que todo, humedad. Segundo, se les llama mesófitos, temperatura óptima de crecimiento, entre 25 y 37, pero insisto, van a encontrar hongo en el refrigerador. Ahora, una pregunta. Cuando ustedes ven un alimento con hongo, ¿qué es lo que hacen con ese alimento? ¿Lo botan? ¿No le sacan la parte con hongo y se lo comen? ¿Ya? ¿Alice? ¿Sí? Yo también hago lo mismo. O sea, si veo un tomate que tiene hongo, le saco la parte del hongo, que es la que está blanda, y me lo como. Lo mismo hago con el pan, lo mismo hago con el queso, ¿cierto? Le saco la loja que está con hongo y me lo como. Ahora, ¿será bueno eso? ¿Ah? ¿O qué dices tú, que va a seguir creciendo el hongo en el queso? Yo creo que... No sé. Yo creo que estoy comiendo igual, pero no lo veo. Claro. Lo que pasa es que el micelio, este micelio vegetativo genera rizoide. Y el micelio vegetativo no se ve. Uno lo que ve verde en el hongo es esto. Solamente el micelio reproductivo, o sea, ve las esporitas, ¿no? Entonces uno le saca como la parte, le corta el micelio aéreo, pero queda el micelio vegetativo. Y a veces uno se lo come. Es que va a depender. La cantidad que se está comiendo es tan poquito y nuestro sistema inmune está competente que lo más probable es que me genere más resistencia y más anticuerpos nomás. Pero no voy a hacer eso con un paciente onco ni con un paciente que está trasplantado, capaz que lo mate. ¿Ya? Si no se ve, puede ser que haya, no sé, una naranja o una manzana que todavía no se ve la parte grande que igual puede tener. O... Es que todas tienen espora. Todas tienen espora. Lo que pasa es que la espora no ha eclosionado, nomás no se ha abierto, no se ha vuelto vegetativa. ¿Ya? Pero todo lo que está en contacto con la tierra, que viene de la naturaleza, tiene espora de hongo, tiene espora de Clostridium, Botulinum, Perfringe, tiene de todo. Yo insisto, o sea, hay gente que es demasiado meticulosa y lava y desinfecta y que le echa cloro a las verduras. ¿Ya? Sí, hay gente que es así, pero no creo que sea tan bueno. Porque hace que tenga menos anticuerpos. Claro, porque la idea es que tenemos que estar en contacto con los antígenos externos, si no, ¿cómo vamos a generar anticuerpos? Entonces eso de tener a los niños más pequeñitos todos limpios, ¿cierto? Que no se ensucien, no es bueno tampoco. No, no, y aparte que no tiene buen sabor. Pues sí. El hongo le cambia el sabor al alimento también. Sí, pues si está acidificando es porque está fermentando. Pues si él utiliza el carbohidrato y genera ácido. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo nomás, cuando estén en estado de estrés, con mucha prueba, no se pongan a comer quesos con hongo porque puede que ahí les haga súper mal. ¿Ya? Entonces, pero sí no abusar tampoco de evitar tener contacto con
las cosas ambientales, porque a la larga no estamos generando anticuerpos. Ya. Bueno, con respecto al pH, es casi neutro. Como dijimos, son aerobios facultativos, también hay algunos hongos que son microaerófilos, quiere decir que necesitan un porcentaje de CO2. Como habíamos dicho también, la luz UV les impide el desarrollo de estructuras reproductivas, ¿ya? Entonces, por eso el honguito tiende a crecer más en la oscuridad. Bueno, ahí tenemos el filum fungi, ¿cierto? Aquí tenemos algunas clases de hongo. Lo que vamos a ver nosotros es este no porque está en la naturaleza, son de tipo acuático, pero nos vamos a enfocar a lo que es zigomicota, a los ascomicota y a los basidiomicota. No, perdón, estos no. Estos son las cepas. Así que nos vamos a enfocar en estos dos grandes grupos. ¿Por qué? Porque los vamos a encontrar generando patologías en el ser humano. Bueno, ahí sale justo un pancito. Estos son los que se conocen como mucorales. Y uno los ve, por ejemplo, en el pan como que fuese granos o sea, como pimienta molida. No sé si lo han visto alguna vez, como puntitos negros. Ya, esos puntitos negros que vemos ahí son sacos. Son bolsitas que en el interior hay esporas. Si se rompe ese saquito, salen las esporas y cada espora va a generar otro individuo. ¿Ya? Y en este grupo tenemos otro tipo de hongo filamentoso. Este es un penicillium, lo que tenemos ahí. Se ve azul porque, por lo general, para que se vean las estructuras se le agrega azul de metileno. Se le llama penicillium porque asemeja a un pincel. ¿Ya? Y también en este grupo tenemos a las levaduras. ¿Qué es lo que más van a ver? Es lo que más van a ver, especialmente a nivel hospitalario, en pacientes que están críticos. Acá tenemos distintos tipos de micelium. Ya si se dan cuenta son ramitas, y ahí está lo que yo les decía, los famosos rizoides. Entonces ellos generan rizoide hacia el sustrato, ya sea el queso, el pan, la manzana, el plátano, no sé, el zapallo, etc. Y distintos tipos de micelio, tipos de, entre comillas, ramitas que les podemos llamar. Hay micelios también espiralados, ¿ya? Ahí hay otros rizoides. Y así lo vemos a microscopía. Estos son micelios. Todas estas ramitas que vemos ahí son micelios que pertenecen a hongos filamentosos. Ahí no sé si se alcanza a ver, esa es una cicatriz. Es una línea. Es como que corta la rama, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esta es una célula y esta de acá es otra célula. O sea, esta ramita que está aquí tiene núcleo, mitocondria, aparato de Golgi, etcétera, igual que esta de acá. Solo que es como un estrangulamiento, pero no se alcanza a separar. Sí, pero no se separan. Incluso se cree que hay un paso, que hay un poro en esa cicatriz, entre ambas células. Si el hongo de la derecha llega a recibir algo, se puede pasar. Porque son distintos, por así decirlo. O sea, si una célula recibe algo, la otra también lo recibe, claro. Claro, porque esta, como les decía, por ejemplo, esta célula lo que hace, libera enzimas digestivas al ambiente, degrada el alimento, lo absorbe. Y seguramente tiene la capacidad de pasarle lo absorbido a la célula de al lado. Esas pelotitas que se ven ahí, y aquí también, como una cadenita de pelotitas, ¿cierto? Y aquí unas grandes, estas estructuras, son las famosas esporas, también conocidas como conidias. Y esa conidia o esa espora se suelta y cae en un sustrato, ¿cierto? O en materia orgánica y genera otro individuo. Otro organismo vivo, otro hongo.
De la misma, claro, obvio, sí. Este, por ejemplo, es típico de un hongo. Entonces, si esta conidia o esta espora llega a material orgánico, va a generar otro hongo igual. Claro, si tú agitas esa naranja va a empezar a soltar esporas y todo lo que esté cerca, que sea orgánico, va a aparecer de nuevo el hongo. Si a nosotros nos pasa cuando sembramos hongo en el laboratorio y estamos abriendo placas, cerrando, abriendo, cerrando, porque estamos sacando muestras, después todas las placas se nos contaminan con el mismo hongo. Siempre nos pasa. Lo que tenemos acá son hifas que el hongo modifica, que posteriormente pueden ser individuos, pueden ser otros hongos, de la misma familia o de la misma especie, sí. Y estas estructuras, por lo general, el hongo las genera o las fabrica cuando no hay nutrientes. Esta de acá se llama artroconidia. Y esta de acá, que es una esfera, pelotitas, se llama clamidoconidia. Esta de acá, la bibliografía habla de vagones de tren. Y estas sí son hifas estranguladas en las cicatrices. Y luego se separan. Se sale de ahí, se cae, ¿cierto? Y genera otro hongo de la misma especie. En cambio, estas son esferas, son pelotitas. ¿Ah? La hifa, acuérdate, es la ramita. Lo voy a mostrar de nuevo. Estas son hifas, mira. Son las ramitas. ¿Ya? Acá tenemos hifa. Entonces, cuando el hongo, por ejemplo, no tiene mucho nutriente, esa cicatriz se empieza a estrangular. Y genera esto. Trocitos de hifa, que se llaman artroconidia. Si este trocito de hifa cae en materia orgánica, se va a producir otro hongo igual que este. Lo mismo acá. La clamidoconidia, cuando el hongo no tiene nutriente, también podría generar esta estructura. Que al caer a un hábitat o a un ambiente nutritivo, va a generar un hongo, el mismo hongo que tenía estas clamidoconidias. Vamos a ver el primer grupo entonces, que son las cigomicotas. Este que les decía yo, seguramente lo han visto. Súper común, pero es muy patógeno, es terrible. Es terrible. Pero es súper oportunista, o sea, él no tiene por qué estar generando cuadros clínicos. ¿A quiénes ataca más? Principalmente a pacientes onco, SIDA, con inmunodeficiencias hereditarias, trasplante. Muchas veces el paciente oncológico ni siquiera muere del cáncer, sino que muere, por ejemplo, por una neumonía. El problema de este hongo es que llega fácilmente al sistema nervioso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como entra por aspiración, ¿cierto? El paciente lo aspira, atraviesa la lámina cribosa, ¿cierto? Y llega ¿a dónde? Aquí, al bulbo olfatorio, ¿cierto? Directamente al lóbulo frontal. Se mete en los senos paranasales, y es muy agresivo porque produce necrosis de hueso, musculatura. Van a botar siempre el hongo ahora. Pero yo cuando veo algo así en el refrigerador, yo boto todo lo que está alrededor. Sí, sería lo ideal. Sería lo ideal. No, yo me lo traigo al laboratorio. Y le saco fotos. Y me pongo a mirarlo. Sí. Puede entrar por la piel, pero solamente si hay una herida abierta. Por ejemplo, en un paciente, yo he visto lesiones por este hongo o por algún filamentoso en pie diabético. Es súper rara cómo se vuelve la piel del paciente con estos hongos. Es muy, muy extraño.
Bueno, se caracterizan porque ellos no tienen cicatrices en su micelio. Las hifas son como cintas, ¿ya? Saben que no quiero agregar tanto nombre, porque cada hongo tiene distintos nombres de sus esporas, y yo creo que no se las van a aprender nunca, así que no me interesa tampoco que se las aprendan. Ya, entonces le vamos a poner nomás espora sexual. ¿Ya? Lo que pasa es que el saquito que tienen estos hongos se llama esporangio. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se llama la espora que tiene el saco? Esporangiospora. Entonces le vamos a poner más fácil. Los cigomicotas se caracterizan porque forman sacos, ¿ya? Lo vamos a dejar así, forman sacos, ¿cierto? Y este saco en el interior tiene esporas. Aquí, por ejemplo, hay un saquito. Este es un saco, y se ven en el interior, está lleno de pelotitas. Y ahí están las hifas, que parecen cintas. Ahí tenemos otro saquito, pero ya está roto. Ya se abrió, ya liberó las esporas. Imagínense, un solo saco que es microscópico, porque ese punto negro que está ahí, o sea, hay millones de puntos negros, cada punto negro es un saco. Y cada saco adentro debe tener más de 100.000 esporas. Esto quiere decir que cada saco te puede dar 100.000 hongos nuevos. Cada saco. Claro. Cuando esto pasa, cuando estos llegan, imaginen, a ver si se lo imaginan. Para los que no vieron aún el video de la clase de VIH. Si un paciente SIDA aspira esto y llega al pulmón, se empiezan a romper los saquitos dentro del pulmón y empiezan a liberar las esporas. Cada espora, o por lo menos un grupo de esporas, un grupo pequeño de esporas, van a empezar a generar granulomas porque el sistema inmunológico no puede fagocitar la espora. Entonces imagínense ese pulmón. Va a estar llenísimo. Incluso, y le subí la foto en el PPT de VIH, el granuloma, porque empieza a generar la caverna, ¿cierto? Acuérdense que el granuloma después se licúa y se ve una caverna porque ya está en biopsia, ¿cierto? O sea, en autopsia, el pulmón está cortado, ¿cierto? Y se ve una caverna verde. Entonces eso quiere decir que el hongo creció así como tal dentro de la caverna. ¿Ya? Sí, es bastante... Cuando les toque tanatología, ahí ¿tienen tanatología, no? Cuando van las autopsias, ¿no? Médico legal. Medicina legal. Ahí sí. Les va a tocar seguramente. Ya, entonces, conocidos también como los famosos moho. Los vamos a encontrar donde hay mucha humedad. Es el que crece en el baño también. A veces en la esquinita donde está el fragüe, que se le llama, de la cerámica, ese también es este. ¿Ya? Es súper difícil sacarlo, no lo van a sacar con cloro, ni con nada, hay que raspar. Se ponen una mascarilla, ¿cierto? Ya cuando se van a empezar a psicosear, yo creo, con esta clase. Entonces, se van a colocar una mascarilla, se colocan una mascarilla y pasan un pañito húmedo y raspan el fragüe. Listo. Y de ahora en adelante van a empezar a estirar la cortina del baño y abrir la ventana. ¿Ya? Para que el baño no se quede húmedo. Porque uno se ducha y se va, pues no se olvida de todo el baño, entonces queda todo húmedo. No. Traten de abrir la ventana para que entre y se seque. ¿Ya? El tipo de colonia, porque esta es una colonia, ¿ya? Se caracterizan porque son muy algodonosas. Así se les llama, colonias de tipo algodonoso. Ahí tenemos los géneros. ¿Ya? El mucor, está el rhizopus, y los tipos de patología que produce se llaman ficomicosis de tipo subcutáneo, quiere decir que van un poco más profundo, llegan a lo que es músculo, por ejemplo, y también tenemos las rinoficomicosis, que son, como les decía yo, lo que más afecta es cara. Es cara, y si entran más profundamente, llegan a senos paranasales, a cerebro también. Pueden ingresar, una vez se vio un caso de una señora que era diabética,
y se fue a extraer una muela. Y le entró uno de estos hongos por la extracción. La señora usaba como una máscara como de fantasma de la ópera. Cuando se la sacaba, le faltaba todo esto. Le faltaba la mejilla, le faltaba parte del maxilar. No hubo una mala infección. Lo que pasa es que ya la condición diabética hace que ella tenga una muy mala cicatrización de esa extracción. Tienen mala defensa. Entonces, quizás tuvo contacto con una espora, con un alimento con hongo, y entró el hongo por la extracción dentaria. Pero para que llegue a ese caso de que ya empieza a corroer, a comerse músculo, hueso, ¿cierto? Tiene que haber pasado mucho tiempo. Ahí lo tenemos más claro, ¿cierto? Ahí están los saquitos. Ahí hay otro saquito. Este está roto, ¿cierto? Y ahí liberó todas las esporas. Ahí está un rizoide. Es el que va al sustrato. Así empieza la lesión. ¿Por dónde ingresó? Por aspiración. Ahí tenemos este es un cigoto. Ahí tenemos el saquito nuevamente y ahí tenemos el típico hongo en una pared. Esto es súper común en el sur. Sí, eso era. Muy común en el sur, especialmente en las zonas lluviosas, donde llega justo la lluvia en esa pared, ahí empieza a aparecer el hongo. Vive también cerca del mar. Por ejemplo, en Coquimbo, yo fui a una casa que estaba, sobre todo dentro de los flores, estaba lleno de esa. Pero en el mar. Sí, al frente de la casa. ¿Y qué hacer con eso? Hay que comprar, no sé, pintura antimicótica, no sé. ¿Cómo se puede sacar o matar fácilmente una desinfección? ¿En una pared? En general. Ah, no tengo idea, en la pared no sé. En la persona te digo. Y si, Antimicótico. por ejemplo, tengo esa espora, la fruta se sacude, cae de la cabeza, con cloro se mata, ¿no? No. Ahí limpiarías más por arrastre. Pero no se asusten. No se asusten si tienen su sistema inmune competente. No, digo, pero el tema de. ¿No van a tomar ni cerveza ahora? No creo. Pero es que el hongo, a ver. No, el hongo no va a salir con el cloro porque está más que todo porque ya como que él generó un rizoide, lo introdujo en el fragüe, ¿cierto? Entonces no lo vas a poder sacar a no ser que lo raspes. Claro, viene a ser parte del fragüe ya. No está por encima del fragüe porque él genera rizoide. Entonces como que ingresó al fragüe. Entonces mejor raspar el fragüe y poner otro fragüe. O silicona. Ahí yo creo que no, pues no sé. Capaz que entra la silicona. ¿Sí entra? Ah, entonces hay que sacar la silicona y poner otra. Ahí tenemos el otro grupo, las ascomicotas. Aquí tenemos principalmente los dermatofitos, que los vamos a ver uno por uno. Estos son los que producen las tiñas. En este grupo, que también los vamos a ver con más calma, están algunos ambientales, por ejemplo, los vamos a anotar. Son muchos, pero yo les voy a nombrar solamente dos porque son los más prevalentes. Tenemos el penicillium y el aspergillus. Los dermatofitos les voy a dejar escritos los nombres, pero los vamos a ver luego en otra clase. Tenemos el microsporum. Vamos a ponerlo. Dermatofitos, que son los que producen las tiñas. Microsporum. Ya. Entonces, el penicillium y el aspergillus son ambientales, al igual que el mucoral.
solo que son de distintos grupos. Ya, Penicillium y Aspergillus también los podemos encontrar en cualquier alimento que tenga carbohidratos. El Penicillium es el de color verde, como el que tenemos aquí. Aspergillus se los voy a mostrar luego. Es muy parecido al mucoral, pero es más bajito, no es tan algodonoso. Los dermatofitos, como habíamos dicho, son los que producen las tiñas. Ahí tenemos los 3 géneros: Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Las tiñas superficiales es lo que más van a ver: el pie de atleta, la tiña de la uña, la tiña que se contagia de algún animalito, que es súper común en los niños especialmente, que ven un perrito, un gatito así callejero, ¿cierto? Y va el niño, lo toma y ya se pegó la tiña. Como que puede pasar la Esos son superficiales, pero a veces generan tiñas más profundas, que las vamos a ver. Y por último tenemos este grupo, que son de la familia Saccharomyces, donde tenemos las levaduras, que también pertenecen a este grupo de las ascomycotas. Y acá tenemos a la cándida. Habíamos nombrado 2 cándidas, que era la albicans y la crucei. Y acá tenemos al Saccharomyces cerevisiae, que también se conoce como la levadura de cerveza, que es con la que se hace el pan, con la que se hace la cerveza también, y que ahora último aparece como emergente. Micosis por levadura emergente. Significa que está apareciendo especialmente en pacientes inmunocomprometidos. ¿Los inmunocomprometidos o los ultra? Ay, no sé. Ahí vaya a ver después cuando vayas a sala. Claro, lo ultra te refiere al onco, SIDA. Sí, en realidad más que todo en eso, pero luego va a empezar a aparecer en los hospitalizados, ¿no? Sí. No, y hay personal que es portador de cándida. Y cándida, por ejemplo, resistente, como el SARM, pero ahora cándida. ¿Ah? La albicans. Crucei no sé, no he leído de Crucei. Pero eso también va a aparecer luego. Ellos se demoran mucho para desabotar, pero igual van a hacer. Ellos hacen resistencia, sí, si hay ya casos publicados. Acá tenemos la colonia de los ascomycotas, también se caracterizan por ser así como tener estas formas de aterciopeladas. También se les conoce como pulverulentas, como que uno hubiese echado talco. Esta es típica de los dermatofitos, los que producen las tiñas. Generan una umbilicación. Son súper lindas las colonias. Yo la encuentro muy bonita. No sé ustedes. Claro, hermosa. Hoy día nos salió una pseudomona KPC, terrible, resistente a todo. Todo. Pusimos cefepime, cefaloponias de cuarta, pusimos, no sé, piperacetina rosuvastatin y era resistente a todo. Ahí simplemente interesa que Venía de un, a ver, ¿de qué muestra era? Me parece que era de maternidad. Era una muestra como de membrana de saco vitelino, o sea, como de parto. También nos salió un estreptococo grupo B, en parto también. Así que seguramente la otra semana nos va a llegar la muestra, ojalá que no, de recién nacido. El contenido gástrico puede ser, ojalá el contenido gástrico, que es como lo más simplecito, que no llegue un LCR de neo ni hemocultivo. Ahí vamos a ver. Esperemos que no. Acá tenemos otras esporas, estas son esporas típicas de los dermatofitos. Acá tenemos la hifas-hialina con las cicatrices. Esta es una cándida. Esto nosotros lo informamos y ustedes tienen que saber
cómo se informa. O sea, pero cuando veamos levadura se los voy a comentar. ¿Ya? Esto es típico de cándida. Se supone que las cándidas o las levaduras hacen yemación. Es como una pequeña celulita que sale de la célula madre. Y la cándida, ¿qué es lo que hace? Esa yemita comienza a crecer larga, 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 larga. Y esto es típico de las levaduras cuando son patógenas. Entonces esto nosotros lo informamos, se lo informamos al médico. Por ejemplo, llega un LCR, ustedes mandan el LCR al laboratorio y nosotros informamos tubo germinativo positivo. Entonces, si ustedes leen eso, significa que tiene una cándida que está haciendo esto. Está alargando la yemita. Entonces ustedes de inmediato, bueno, si el tubo germinativo está positivo, entonces esta cándida está patógena. Aplicar antimicótico a la vena, de inmediato. Ahí tenemos otras esporas. Otra espora. Este también es un hongo ambiental. El Fusarium se llama. Creo que les comenté un caso que salió, se les había, en la farmacéutica, se les había contaminado las ampollas de quimioterapia con esto, con Fusarium. Y 2 pacientes quimio murieron, pero no por el cáncer, sino que murieron se les generó, esto se conoce como fungemia. Cuando el hongo entra a la sangre, se genera una fungemia. Y fallecieron por este hongo del Fusarium. ¿Se llama Fusarium? Sí, es... Fusarium se llama, ese es el género. Fusarium. Fusarium SP. Que son ambientales, pueden haber muchas especies. Ahí tenemos una hifa espiralada, típica también de un dermatofito. Esto también es típico de dermatofito, ¿ya? Una espora grande y esporas pequeñitas. Ahí tenemos nuevamente hifa septada que están generando clamidoconidias, pelotitas, ¿ya? Y seguramente va a generar artroconidias también, se van a empezar a estrangular las cicatrices. En el caso de las basidiomicotas, también se conocen o producen lo que se conoce como basidiosporas, presentan un micelio septado, y a este grupo pertenecen lo que son los hongos comestibles, ¿ya? También conocidos como setas, o champiñones también. Bueno, obviamente hay comestibles y no comestibles. Han habido casos, ¿cierto? Se han registrado casos de envenenamiento, de gente que ha comido hongos silvestres. Tienen micotoxinas. Y también hay hongos alucinógenos. ¿Alguien ha escuchado de los hongos alucinógenos? ¿Qué contienen? Contienen, o sea, tienen una sustancia, los hongos alucinógenos tienen una sustancia que es análoga, no sé si es homóloga en realidad. Hace lo mismo que la serotonina. Entonces, ¿qué produce en la persona? ¿Mm? Pero llega a ser tanta la sensación que se llegan a desmayar. Yo he escuchado de conocidos que han ido a estas cosas de, no sé si será lo mismo que el temazcal, o cosas así, pero con hongo. Y se quedan inconscientes cuando se toman esta cosa del hongo. Pero es un golpe así como una intoxicación con serotonina. Por eso todos como que hablan súper bien de esas cosas, pues dicen, no, es súper bueno, pero es que es un golpe nomás, o sea, después se baja la cantidad de serotonina y vuelve a la normalidad. Pero el hongo sigue. ¿Cómo? El hongo sigue. Lo que pasa es que no sé cómo lo extraen en realidad en la sustancia. Quizás lo hierven o lo mascan, no tengo ni idea. O creo que se lo comen seco, no sé. Y cuando está seco el hongo se concentra más.
la sustancia que tiene el hongo. O sea, si se intoxica, yo creo que sí, pero infeccioso no. Pero yo creo, por suerte nunca se les ha escapado de las manos esa situación, porque yo no sé si manejan la dosis. Entonces, imagínate a alguien se le intoxica con serotonina, no sé qué podrá pasar. Acá tenemos otro tipo o otro grupo de hongos que tienen la capacidad de generar dimorfismo. ¿Qué significa? Que pueden ser filamentosos o también levaduriformes. Acá tenemos, por ejemplo, el Histoplasma capsulatum, que es un hongo ambiental que se ha encontrado mucho en pacientes SIDA. Él en la naturaleza es filamentoso, ¿cierto? Genera hifas, pero cuando afecta al individuo con la patología concomitante, en este caso el VIH, se transforma en levaduriforme. ¿Por qué? Porque cuando está como levadura necesita 37 grados, o cuando está a 37 grados Celsius, que es la temperatura corporal del paciente, se vuelve levadura. Y vamos a ver un poquito de levadura, porque de luego vamos a ahondar mucho más en este grupo. Ya habíamos dicho que son unicelulares, ¿cierto? Se les llama hongos levaduriformes o también levaduras. Algunos de ellos, bajo las condiciones adecuadas, pueden llegar a formar pseudohifas, que era lo que vimos en el tubo germinativo. Las levaduras se multiplican, como ya habíamos dicho, por yemación. Ahí tenemos las dos especies que más tienen renombre, ¿cierto? Yo no he leído ningún tipo de registro de que ya esté generando cuadros clínicos, pero estas dos sí. Bueno, y acá nos faltó nombrar esta levadura. El famoso Cryptococcus neoformans. Esta levadura es de la microbiota normal del intestino de las aves. Y genera cuadros de encefalitis en pacientes SIDA. En la semana nos llegó un LCR y decía examen de Cryptococcus. Era un paciente COVID que había llegado 2 muestras de LCR, una para bacteria, para detección de bacteria, y la otra para detección de Cryptococcus. Este examen es súper fácil y se llama el de tinta china. ¿Por qué? Porque el Cryptococcus es una levadura que tiene cápsula. Entonces, cuando nosotros mezclamos una gotita de LCR con una gotita de tinta china, la tinta china no entra a la levadura, que sería lo normal. Si yo hago lo mismo con una cándida que no tiene cápsula, la tinta china va a ingresar a la levadura. En cambio, como Cryptococcus tiene una cápsula, la tinta china queda en el alrededor, ¿cierto? Y no ingresa a la levadura. Es bastante fácil el diagnóstico. Claro, pero en el caso de la Klebsiella no se hace la tinta china. Ahí ya hacemos la batería, le hacemos la parte de resistencia. Lo bueno es que Cryptococcus, como es microbiota normal, responde muy bien a los antimicóticos, pero acá tenemos una patología de base, que no sé si ya servirá, porque cuando el paciente llega con una criptococosis, que es el cuadro clínico producido por esta levadura, está casi terminal. Incluso hay pacientes que llegan a consultar por la encefalitis por Cryptococcus, se les diagnostica Cryptococcus positivo y nunca supieron que tenían SIDA. Suele pasar. Acá tenemos la cándida dividiéndose en forma normal, ¿cierto? Generando las famosas yemitas. Ahí tenemos una yema, ahí tenemos otra. Y aquí tenemos el famoso tubo germinativo. Así está ella cuando está patógena. Bueno, ahí tenemos los típicos honguitos que se utilizan para lo que es la fabricación de alimentos. Ya, en el caso de las levaduras, para la fabricación de vino, cerveza, el pan, los quesos. Ahí tenemos el famoso Roquefort, el queso Camembert, el queso Brie también es de hongo. Incluso el Roquefort, porque ustedes saben que el Roquefort es un alimento de origen, que se llama. O sea,
El único queso Roquefort que uno puede comer es en Roquefort, en Francia. Todos los demás son quesos azules. ¿Se han dado cuenta o no las etiquetas? Cuando vayan al supermercado, vean, busquen los quesos azules, o Roquefort no hay, sino que sale queso azul, y es ese queso que tiene el hongo verde. ¿Por qué? Porque son de origen, o sea, como por ejemplo la aceituna de la zapa es de aquí y de ninguna otra parte más. El chumbeque es solamente de Iquique y de ninguna otra parte más. ¿Ya? Alimentos de origen. E incluso se han reportado, se han registrado, ¿cierto?, en televisión, que ese queso o ese hongo vive solamente en una montaña en esa ciudad. Entonces todos los fabricantes de queso Roquefort tienen que tener donde colocan los quesos como a fermentar, esa pieza tiene que tener parte de esa montaña. No sé si me logro explicar. La piecita, ¿cierto? La pared del fondo de esa pieza tiene que ser parte de la montaña donde está ese hongo. Porque así nomás va a ser queso Roquefort, en ninguna otra parte más. No, pues, no, porque es de origen, como se les llama alimentos de origen. Yo creo que si lo llegan a sacar de ahí ya es algo completamente ilegal, pienso yo. Por eso todos los quesos verdes se llaman ahora quesos azules, a no ser que venga de allá y se exporte. Y eso la verdad es que se hace como para mantener la fabricación en la zona y le dé trabajo a la gente de la zona, ¿cierto? Yo creo que es por eso más que todo. Y bueno, la industria de los antibióticos, tenemos las penicilinas, las cefalosporinas también vienen de un hongo, ¿ya? Del cephalosporum. Las primeras cefalosporinas fueron extraídas del cephalosporum. La streptomicina también, del Streptomyces. Y la importancia de los hongos, como habíamos dicho, grandes descomponedores de materia orgánica. Hay especies beneficiosas, como en el caso de las micorrizas, ¿cierto? Pero también, lamentablemente, hay fitopatógenos que no solamente afectan a las plantas, sino que también pueden afectar al ser humano. Tienen un metabolismo bastante versátil, se pueden obtener algunos productos, como por ejemplo alcohol, ácidos orgánicos, antibióticos, pigmentos también. Y con el aumento de condiciones de inmunosupresión, como por ejemplo el SIDA especialmente, los hongos han emergido como agentes importantes de micosis de tipo oportunista. Estos hongos que hablamos ahora, donde más los van a encontrar, van a ser en pacientes onco y en pacientes SIDA. Ya, chicos. Sí, también, pero puede ser controlable con un buen tratamiento. Pero en el caso de los SIDA oncológicos son casi irreversibles. ¿Cómo? Claro, son casi terminales si es que se llegan a infectar. Bueno, chao chiquillos, nos vemos el martes.